Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. España opera a pleno rendimiento mientras investiga las causas del apagón. El gobierno respalda a la presidenta de Red Eléctrica y alaba su trabajo después de que se fundieran los plomos del país. El juez ha declarado el secreto de la investigación sobre si el apagón fue un sabotaje. Economía ha cifrado en 400 millones el impacto directo del apagón en las compras. Esta gran desconexión ha reabierto el debate sobre la energía nuclear, como veremos en un reportaje de nuestro compañero Roberto Macedonio. En Portugal sigue habiendo problemas con la entrega de equipajes en el aeropuerto de Lisboa. Respecto a las negociaciones de tregua entre Rusia y Ucrania, el Kremlin ha dicho, en respuesta al llamamiento de Washington de parar ya la guerra, que el acuerdo de paz deben firmarlo Rusia y Ucrania, y no Estados Unidos. Pero hay más noticias. Vamos con otros titulares del día. Al menos 3 personas han muerto tras un tiroteo en la ciudad sueca de Uppsala. Un muerto y decenas de heridos en ataques con drones entre Rusia y Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte de que la solución de los dos estados entre Israel y Palestina se encuentra en un punto de no retorno. Mientras España y Portugal regresan a la normalidad tras los cortes de suministro eléctrico que afectaron a toda la península ibérica, las causas del apagón continúan siendo un misterio. Tanto el primer ministro portugués, Luís Montenegro, como su homólogo, Pedro Sánchez, han pedido una investigación de la Unión Europea. Sánchez ha reunido durante la noche de este martes a los principales operadores privados de electricidad para abordar el fallo. Y por tanto, también resulta importante tener una expectativa menos favorable debido a nuestra dependencia de España. Relativamente a nuestra dependencia, nomeadamente con España, Sabemos que el incidente causado no tiene que ver con la falta de capacidad de producción ni de distribución en Portugal. Tiene que ver con esa conexión con España. El operador público-privado Red Eléctrica ha descartado que se trate de un ciberataque, pero el ejecutivo de Sánchez mantiene abiertas todas las hipótesis. Y se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente. El martes por la mañana, Red Eléctrica confirmó que se había restablecido el 99% de la cobertura de energía en España y el operador de la red portuguesa REN dijo que todas sus subestaciones eléctricas estaban de nuevo en línea. Como les decíamos al inicio del informativo, el gran apagón ha vuelto a abrir el debate respecto al cierre de las centrales nucleares. Actualmente España cuenta con 5 centrales nucleares en funcionamiento y según el gobierno no fueron más resilientes ni ayudaron a la recuperación posterior. Nuestro compañero Roberto Macedonio ha estado en Almaraz, una de las poblaciones afectadas por un cierre que está previsto para 2027. El caos generado por el gran apagón que ha causado un colapso nacional ha reabierto el debate sobre las fuentes de energía. Las primeras hipótesis apuntan a un problema por la fuerte penetración de la energía fotovoltaica. La energía nuclear parece ser la más estable, según técnicos en esta materia. Estamos poniendo en riesgo la viabilidad de ciertas tecnologías que necesitamos y son vitales en otras ocasiones, ya que nos aportan estabilidad a la red, garantía de suministro y siempre a unos precios competitivos. Pese a esto, el Gobierno de España aprobó en 2019 un plan para desmantelar las centrales nucleares del país. Sánchez ha negado tras el apagón que la falta de nucleares haya influido en el colapso y mantiene su plan de cerrarlas. Desde el punto de vista técnico no hay ningún motivo. La central nuclear de Almaraz es una central completamente actualizada. Cada año se hacen inversiones de 50 millones de euros, todos enfocados a actualización tecnológica, mejoras en la seguridad. Las autoridades locales del área de Almaraz insisten en que las energías renovables y nuclear pueden convivir. Ponen como ejemplo otros países de Europa que están apostando por abrir nuevas centrales. Pero se acaba de dar cuenta Alemania, que estaba desmantelando todas sus centrales y lo ha parado. Pero se ha dado cuenta Italia, que ahora quiere construir centrales. Se ha dado cuenta Polonia, pero es que se ha dado cuenta hasta Bélgica.
han aprobado esos 2 reactores nuevos, con la firma, por supuesto, de Teresa Rivera. Teresa Rivera, antigua ministra en España y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, aprobó el plan de desmantelamiento de la energía nuclear en España. Como comisaria sí aboga por el funcionamiento de estas centrales, aunque el gobierno español no da marcha atrás en aquella decisión. El Ejecutivo Autonómico pide revertir la medida. El Gobierno autonómico está a favor de la continuidad, tanto a nivel regional, lo que es la presidencia de la Junta de Extremadura, como son las 2 diputaciones. Varios informes apuntan a posibles apagones una vez se cierre Almaraz. Además del efecto energético, su cierre tendrá un fuerte impacto económico en la zona. Los trabajadores, lógicamente, tendrán que emigrar a otros puntos de España para poder buscar trabajo, con lo cual pierde población, con lo cual el consumo desciende una burrada. El cierre de esta central podría provocar apagones en España según diferentes informes. Además, obligaría al gobierno a comprar energía de países terceros en un momento geopolítico de máxima incertidumbre internacional. Es parte de la denuncia que hace la plataforma de afectados. En Almaraz, Roberto Macedonio, Euronews. El apagón del lunes en la península ibérica continuó causando complicaciones este martes a las operaciones y vuelos en varios aeropuertos. En el aeropuerto de la capital portuguesa, Lisboa, se cancelaron varias conexiones y las llegadas y salidas se retrasaron varias horas. Cientos de pasajeros se quedaron tirados y sin poder llegar a su destino, mientras otros hacían largas colas para recuperar su equipaje y obtener más información. Todo era muy confuso porque cuando salimos de las Azores todo era normal. Llegamos y fue como entrar en otra dimensión, donde no sabíamos nada. Nadie nos dijo nada, no había información, no había red, y entonces no sabíamos dónde debíamos ir. Preguntábamos por ahí, todo era confuso, no había luces. Preguntamos cuál era el siguiente paso y nadie nos decía nada, ni desde el aeropuerto ni siquiera la policía. Así que me dio un poco de miedo la confusión y la incertidumbre de a dónde íbamos después. El problema fue el equipaje, que fui a la cinta transportadora a recogerlo y estuve esperando mi maleta y nada. Conseguí un hotel de una manera casi fortuita. Tuve que salir del aeropuerto y mi miedo era tener que dormir en la calle. Acabé teniendo suerte en ese sentido y ahora estoy aquí para intentar recuperar mi maleta. Nós somos dos Açores, vimos cá 2 días a Lisboa e ontem estávamos no Freeport. Somos de las Azores, vinimos 2 días a Lisboa. Cuando ocurrió el apagón pensábamos que era algo momentáneo, pero luego nos mandaron fuera y cuando llegamos a la estación de Oriente era un caos. Estábamos viendo que no podíamos conseguir transporte, no había metro y mientras tanto le pregunté a un taxista cuánto tardaría hasta Alameda y el señor dijo que me llevaría por más de 50 euros. Así que dada la falta de consideración acabamos consiguiendo subir a un autobús. Aunque fue complicado, tardamos mucho en llegar a Alameda. Foi complicado, demoramos muito tempo a chegar a Alameda. La congestión del transporte y del tráfico en las grandes ciudades fue otra de las consecuencias del apagón. Este martes por la mañana se reanudó la circulación en toda la red de metro de Lisboa. Las causas de la avería que se originó en España aún se desconocen, pero la empresa que gestiona la red eléctrica española ya ha descartado la posibilidad de que el apagón en la península ibérica fuera causado por un ciberataque. Joana Morão Carvalho para Euronews en Lisboa. Es el segundo día del Congreso del Partido Popular Europeo que se celebra aquí en Valencia, en la costa este de España. Es el primer encuentro de este tipo desde que el Partido Popular Europeo ganó las elecciones al Parlamento Europeo en junio del año pasado. Así que hay muchas caras conocidas aquí en el Congreso, desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. El partido también cuenta con 12 jefes de Estado y de Gobierno que se sientan en el Consejo de la Unión Europea, 14 comisarios y 188 eurodiputados. Y el gran titular aquí es el hecho de que Manfred Weber ha sido reelegido para 3 años más como presidente. Muchos aquí también están entusiasmados por el hecho de que el nuevo canciller alemán sea también de su partido. Friedrich Merz motivó a la sala ayer y emocionó a los presentes con sus palabras de que se centrará en reducir la burocracia y la regulación una vez tome posesión. Tenemos mucho poder en nuestras manos
manos, tenemos la responsabilidad. Vemos grandes retos por delante. Acabo de tener una reunión con mis amigos estadounidenses. Ese es el tema dominante, el papel de Europa. Tiene que asumir mucha más responsabilidad. No soy pesimista sobre las relaciones transatlánticas. Nosotros, como Partido Popular Europeo, tenemos mucho que hacer, pero tenemos el potencial. Europa es extremadamente rica en términos económicos. El aspecto militar es algo que tenemos que construir. Las expectativas son extremadamente altas y el discurso de ayer fue muy claro. Espero que su socio de coalición le apoye en este empeño. Y tenemos otros socios, no solo Francia, sino también Polonia, los países nórdicos y los países bálticos. Euronews, Valencia. Los socialdemócratas alemanes aprobaron este miércoles un acuerdo de coalición con los conservadores, allanando el camino para que Friedrich Merz se convierta en canciller. Casi el 85% de los miembros del SPD que votaron respaldaron entrar en el gobierno liderado por el bloque CDU-CSU de Merz. El SPD quedó en tercer lugar en las elecciones de febrero, pero su apoyo permite a los conservadores gobernar sin recurrir a la extrema derecha de AfD. El líder del SPD, Lars Klingbeil, será vicecanciller y ministro de Finanzas, aunque algunos críticos cuestionan su experiencia en materia fiscal. El SPD se queda con 7 ministerios, incluidos Defensa y Trabajo, mientras que la CDU asume carteras como Exteriores e Interior. El acuerdo se firmará el lunes 5 de mayo y el Parlamento prevé elegir a Merz como canciller el martes 6 de mayo. La policía sueca ha detenido a un adolescente en relación con el tiroteo mortal ocurrido el martes en una peluquería de la ciudad oriental de Uppsala. Al menos 3 personas de entre 15 y 20 años murieron en el tiroteo. La policía confirmó el miércoles que la persona detenida por el tiroteo es menor de 18 años y que se estaba investigando su vinculación con la delincuencia de bandas. Durante la persecución, varias personas de interés para la investigación fueron llevadas a la comisaría de Uppsala. Por el momento, una persona ha sido detenida por sospecha de asesinato. Sin embargo, seguimos investigando varias pistas y esperamos detener a más personas. Räknar med att föra in ytterligare personer och att utredningsläget kommer att. Los medios de comunicación suecos informaron de que uno de los asesinados en la peluquería es conocido por la policía. Según los informes, la víctima estaba supuestamente implicada en una investigación policial sobre un atentado planeado. Suecia lleva años lidiando con la violencia de las bandas, que se ha traducido en frecuentes tiroteos y atentados con bomba. Sentencia de muerte por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las conocidas como Golden Visas o aquellos pasaportes que requieren un pago o unas inversiones para acceder a la ciudadanía de un país. En una pionera sentencia dictada este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el plan de inversión en pasaportes de Malta es contrario a la legislación europea. Los jueces consideran que mercantilizar el Estatuto de Ciudadano de la Unión amenaza la confianza entre los 27 Estados miembros. Para la ONG Transparencia Internacional, esta sentencia supone todo un alivio. Esta práctica y estos sistemas que han permitido la venta de la ciudadanía resultaban muy preocupantes porque hemos visto cómo han abierto las puertas de uso al dinero sucio y han permitido a individuos con antecedentes sospechosos, incluso a actores corruptos, ganar acceso a la Unión Europea y adquirir derechos y privilegios que vienen con la ciudadanía de la Unión Europea. Así que la sentencia de hoy es, en nuestra opinión, una sentencia histórica, ya que pondrá fin a esta práctica dañina, no solo en Malta, sino que también evitará que otros Estados miembros pongan en marcha sistemas similares que el tribunal considera transaccionales en su naturaleza. Desde 2020, Malta es objeto de un procedimiento iniciado por la Comisión Europea. La isla mediterránea era el último Estado miembro de la Unión Europea que ofrecía estos visados dorados. La obtención de la ciudadanía de la Unión da a las personas acceso directo a la libre circulación del espacio Schengen, así como al mercado interior. El pasaporte también confiere el derecho de participar en las elecciones europeas, nacionales y locales. La Comisión ha acogido con satisfacción la sentencia del tribunal.
La posición de la Comisión sobre el acceso a la ciudadanía mediante compras ha sido muy clara desde el principio. La ciudadanía europea no está en venta. Por ello, acogemos con satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al programa maltés de ciudadanía por inversión. El tribunal aclara que un Estado miembro no puede conceder su nacionalidad y, por tanto, la ciudadanía europea a cambio de pagos predeterminados o inversiones. Las autoridades maltesas han asegurado que acatarán la decisión, aunque han lamentado que los jueces no siguieran las recomendaciones de uno de los abogados generales de la institución, quien defendía que Malta tenía derecho a mantener dicha legislación. El primer ministro croata, Andrej Plenković, está preocupado por la inestabilidad en Bosnia y Herzegovina, pero cree que es el momento de impulsar la adhesión a la Unión Europea. En una entrevista exclusiva a Euronews, también afirmó que la ampliación debe ser una prioridad para la Unión Europea. A nosotros, como Croacia, nos gustaría mucho que Bosnia y Herzegovina, como vecino inmediato, un país donde los croatas son constituyentes y personas con los mismos derechos que bosnios y serbios, tuviera la dinámica que tienen otros países de la región a los que queremos ayudar. Pero a Plenković le preocupa la inestabilidad de la región, con la amenaza de secesión cerniéndose sobre la República Srpska después de que el líder separatista Milorad Dodik escapase de la detención. Nos gustaría mucho que Bosnia y Herzegovina se alejase de la inestabilidad potencial y estas tendencias de secesión en lo que respecta a la República Srpska, a una situación más armoniosa y funcional en Bosnia y Herzegovina, en la que se apliquen el camino de la Unión Europea y las reformas beneficiosas para los ciudadanos, tanto en términos económicos como sociales. El primer ministro croata también cree que seguir dejando a los países balcánicos a la espera puede intensificar aún más la presión de las influencias exteriores. Cuanto más lento sea el proceso, más influencia de otros actores globales tendremos en la región, ya sea Rusia, ya sea China u otros países, y por eso abogamos por un proceso estructurado y dinámico. Plenković desea que la cuestión de Bosnia y Herzegovina y los Balcanes occidentales se debata en el Consejo Europeo de junio. Podrá ver el episodio completo de The Europe Conversation la próxima semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple 100 días en su segundo mandato en la Casa Blanca. Trump asegura haber tenido el inicio de mandato presidencial más exitoso de la historia, pero las encuestas sugieren que alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses, o incluso menos, aprueban su gestión. Tras 100 días en la Casa Blanca, Estados Unidos es un país libre, orgulloso y soberano. Durante un discurso de 90 minutos, Trump se centró, entre otras cuestiones, en la inmigración. El presidente mostró un vídeo de hombres siendo deportados de Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador y, pese a la falta de garantías judiciales, prometió a sus seguidores que su administración acaba de empezar. Durante su discurso, Trump también atacó a los jueces federales después de que cuestionaran la legalidad de usar una antigua ley de guerra para las deportaciones. El mandatario estadounidense contraatacó con su habitual agresiva retórica que asocia sin pruebas y de manera descontextualizada la inmigración con la criminalidad, diciendo que nada le detendrá en su misión de mantener a Estados Unidos seguro. Pero en torno a la mitad de los estadounidenses, según las encuestas, opina que el mandatario ha ido demasiado lejos con las deportaciones. Y mientras en el interior del recinto se oían gritos de aprobación, más de 1000 personas protestaban en el exterior con pancartas en las que se podía leer 100 días de mentiras o Trump está destruyendo nuestra democracia. Al menos una persona ha muerto y alrededor de 50 han resultado heridas en un ataque masivo con drones rusos contra Dnipro y Kharkov, en Ucrania. En Dnipro se escucharon una serie de explosiones en la ciudad. El ataque afectó principalmente a la infraestructura residencial, incluyendo 5 casas y una funeraria. Me fui a la cama en ese momento. Entonces hubo una explosión. El dron estuvo zumbando un buen rato y luego se detuvo. Corrí a la casa de los vecinos y vi un incendio. Intenté abrir la puerta que estaba atascada, pero apenas pude abrirla. En Kharkov, al menos 45 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada y 2 niños. También aquí, la mayoría de los edificios residenciales resultaron dañados en el ataque.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a los líderes mundiales a mantener la presión sobre Rusia y pidió sanciones adicionales. Mientras tanto, la defensa aérea rusa afirmó haber destruido 91 drones lanzados por Ucrania durante la noche. Sin embargo, no dieron más detalles sobre los daños causados. Unos 600 soldados norcoreanos han muerto y más de 4.000 han resultado heridos mientras luchaban junto a Rusia contra las fuerzas ucranianas, según ha informado la agencia de espionaje de Corea del Sur. La información llega apenas 2 días después de que Corea del Norte confirmara por primera vez que había enviado tropas de combate para ayudar a Rusia a recuperar partes de la región rusa de Kursk, cuyo control perdió ante una incursión ucraniana por sorpresa el año pasado. En febrero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que los soldados norcoreanos estaban huyendo del frente tras sufrir enormes pérdidas. La semana pasada, Rusia anunció que había reconquistado completamente la región de Kursk y agradeció a Pyongyang sus sacrificios. El líder norcoreano Kim Jong-un y Vladimir Putin firmaron el año pasado un histórico tratado de defensa que estipula que ambas partes deben ofrecer asistencia en caso de ataque a la otra. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una sesión el martes para debatir los conflictos en Oriente Medio. El tema principal era la guerra en Gaza y la catástrofe humanitaria que se está produciendo después de que Israel reanudara los combates hace 6 semanas. A la sesión asistió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien advirtió que la promesa de una solución de 2 estados está a punto de desaparecer. La solución de los 2 estados está cerca de un punto de no retorno. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de evitar la ocupación y violencia perpetuas. El máximo responsable de la ONU también advirtió contra la alteración de las realidades demográficas y geográficas que podría obstaculizar cualquier futuro acuerdo. Guterres anunció explícitamente el rechazo del Consejo de Seguridad a cualquier cambio territorial en Gaza, que según él forma parte integral de un futuro Estado palestino. El Consejo de Seguridad ha rechazado cualquier intento de cambio demográfico o territorial en la Franja de Gaza, incluida cualquier acción que reduzca su territorio. Gaza es y debe seguir siendo parte integrante de un futuro Estado palestino. También asistió el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour. En su discurso destacó el rápido deterioro de la situación humanitaria, instando a los miembros a tomar medidas inmediatas para rectificarla. Hay que reanudar un alto el fuego inmediato y lograr todos sus objetivos. El presidente Trump, en su última conversación con el primer ministro israelí, hizo hincapié en lo que llamó la necesidad de ser buenos con Gaza, dado cómo está sufriendo la gente allí. Mansour dice que Estados Unidos está presionando para asegurar la entrada de alimentos y medicinas para aliviar a los palestinos que llevan semanas privados de necesidades básicas. También expresó su esperanza de que junto a los mediadores de Egipto y Qatar consigan que se restablezca el alto el fuego. Aviones cisterna rusos lanzaron más de 100 toneladas de agua en el mayor puerto de contenedores de Irán después de que una explosión masiva matara el pasado sábado a más de 70 personas. Según el Ministerio de Emergencias ruso, 2 aviones cisternas rusos arrojaron más de 130 toneladas de agua. Anteriormente, las autoridades iraníes habían anunciado que el incendio había sido sofocado en el puerto. Entre las víctimas mortales de la explosión se encuentran camioneros, trabajadores portuarios y una pareja de recién casados. Otras 1000 personas resultaron heridas. Las primeras informaciones sugieren que la explosión se produjo cuando el puerto recibía un componente químico necesario como combustible sólido para misiles balísticos, algo que las autoridades iraníes han negado. El Ministerio del Interior iraní indicó el lunes que los indicios apuntaban a una negligencia. ¿Qué formatos prefieren los compradores online como material de lectura? En 2024 el formato impreso seguía siendo el preferido por los lectores que compran online.
Alrededor del 14,7% de los residentes en la UE compraron online libros, revistas o periódicos impresos en los 3 meses anteriores a la publicación de la encuesta de Eurostat. Los porcentajes más altos de residentes que compraron por Internet libros, revistas o periódicos impresos se registraron en Irlanda con un 28,3%, Países Bajos con un 23,5% y Luxemburgo con un 22,7%. Por el contrario, los porcentajes más bajos se registraron en Chipre 2,0%, Letonia 3,8% y Rumanía 5,3%. En cuanto a los libros electrónicos y los audiolibros, los porcentajes más elevados se registraron en Irlanda 22,3%, Dinamarca 19,7% y Luxemburgo 13,3%. Mientras tanto, las proporciones más bajas se registraron en Bulgaria con un 1,8%, Letonia con un 2,5% y Rumanía con un 2,6%. En Dinamarca, Chipre y Finlandia el porcentaje de población que compró libros electrónicos y audiolibros superó al de los libros impresos. TikTok también ha ayudado a impulsar las ventas de libros impresos con el hashtag BookTok, y muchos libreros tienen una sección solo para estos libros. La desinformación se dispara tras el apagón. Los bulos han inundado las redes esta semana tras el apagón eléctrico. Hemos verificado algunos de ellos. Primero, circulan contenidos que acusan a Rusia, Marruecos o Corea del Norte de haber atacado al sistema eléctrico europeo. Otros apuntan a un ataque terrorista. Pero no hay ninguna prueba de que el apagón fuese provocado por un ciberataque ni cualquier otra injerencia externa. Fuentes oficiales en Lisboa y Bruselas han descartado por completo la teoría. También lo ha hecho Red Eléctrica, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el momento no lo descarta. Según Red Eléctrica, los primeros análisis apuntan a fallos en la generación eléctrica en 2 centrales en el suroeste de España. Algunos expertos también apuntan a un exceso de confianza en la energía solar, pero Sánchez lo desmiente. Segundo, no es verdad que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya acusado a Rusia. Alvise Pérez, el eurodiputado antisistema, estuvo entre las voces públicas que propagó este bulo, citando a la CNN. La Comisión lo ha desmentido. We can really see how far manipulation of information can go. También surgieron informaciones citando a la red eléctrica portuguesa REN, apuntando a un fenómeno atmosférico raro. Esta información es falsa y la empresa lo ha desmentido, pero hizo titulares en todo el mundo. Las causas del corte eléctrico están aún por esclarecer, pero la crisis ha sido un perfecto campo de cultivo para la difusión de desinformación. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos sus me gusta. Si quieren pueden comentar si es oportuno abrir el debate en torno al mantenimiento o expansión de la energía nuclear en España. Les dejamos con el no comment del día, en el que verán un desfile de bulldogs franceses en Rusia por una causa benéfica. Nos despedimos hasta el lunes debido a las fechas festivas de este jueves y viernes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Итак, 500, а то и 600 бульдогов. Мы здесь всех... Так, прошел нас 71 номер, записали 70. Все это будет в течение сегодня. Мы приносим в клинику усыпить. С логотипом моем. И выберешь себе так, который... Все, не иду никуда, не сиди. Берем ¿Dónde?